Bienvenidos al podcast del día de hoy. ¿Cómo te encuentras, compañera? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Qué bueno, igual, todo muy bien. Pues bueno, el motivo de este podcast es hablar acerca de la sordera. Durante el podcast abordaremos ciertos puntos, los cuales son su definición, los tipos de sordera, el origen de esta, diagnóstico, pronóstico, tratamientos y nuevas investigaciones. Y bueno, además de todo esto, también vamos a reflexionar la importancia de la inclusión y cómo la sordera no debe verse como una limitación, sino como una forma nueva de experimentar el mundo. Entonces, acompáñenos en los próximos minutos a conocer más sobre este tema que combina ciencia, salud, psicología y sociedad. Bueno, y te cuento, no estamos solos el día de hoy. Nos acompañan 4 personas de una universidad, que es la Universidad del Valle de México, que nos ayudarán a abordar un poco este tema. Y pues bueno, comenzamos. Bueno, como mis compañeros me mencionaron, vamos a platicarles sobre la sordera. Para empezar, ¿ustedes saben algo referente a la sordera? Pues sí, son las personas que no escuchan por completo o escuchan muy poco. ¿Y no saben si ocupan algún aparato para poder escuchar o algo así? Sí se apoyan de aparatos o implantes, pero ya lo veremos más adelante también. Bueno, y por lo que también sabemos, puede presentarse de dos formas, que puede ser unilateral cuando solo afecta a un oído y bilateral cuando afecta a ambos oídos. Ajá, justamente los tres tienen razón. La sordera es una pérdida total o parcial de la capacidad para escuchar. Este puede afectar uno o ambos oídos y también varía en intensidad, desde una hipoacusia leve hasta una sordera profunda. Y por lo que sé, la Organización Mundial de la Salud dice que más de 430 millones de personas sufren de esta discapacidad auditiva. Entonces yo creo que es como una discapacidad de la cual tenemos que estar más concientizados. Sí, también quisiera mencionar que es importante decir que el término sordera no siempre se refiere a la incapacidad absoluta de oír, sino que varias personas mantienen cierta audición y que solo se apoyan de implantes o aparatos para mejorar su comunicación. Bueno, y hablando un poco más allá de lo médico, la sordera también tiene una dimensión cultural. Existen varias comunidades en donde se comunican mediante la lengua de señas y ven su identidad desde una perspectiva diferente y no como tal una discapacidad, sino como una cultura propia. Bueno, y ahora que ya sabemos la definición de sordera, queda aclarar que hay diferentes tipos. Entre estos, la primera es la sordera conductiva. Esto ocurre cuando hay un problema en el oído externo o medio, por ejemplo, un bloqueo, un tipo de infección o un daño en los huesecillos del oído. Bueno, debemos saber que la sordera ocurre cuando hay algún tipo de daño en cualquier parte del oído. Bueno, aparte de esa, está también la sordera neurosensorial. ¿Qué es eso? Se da una lesión en el oído interno o en el nervio auditivo. Es la más común y muchas veces irreversible. Y bueno, lo que causa esto es la exposición prolongada a ruidos fuertes, envejecimiento, infecciones como la meningitis, sarampión o paperas, también lesiones en la cabeza, en el oído, síndromes genéticos o infecciones genéticas y algunos medicamentos. Ok, y yo les voy a hablar sobre la sordera mixta, que igual es una combinación de los dos que ustedes acaban de mencionar. Es un problema en el oído externo o medio y una pérdida neurosensorial, que es un daño en el oído interno o nervio auditivo. Pues ahora sí que las causas como tal pueden ser desinfecciones, traumatismos severos o lesiones, malformaciones congénitas, exposiciones a ruidos muy intensos, el mismo envejecimiento, cirugías y sería todas las causas que lo pueden provocar. Y yo les voy a hablar de la sordera unilateral y la bilateral. La unilateral es la que se pierde nada más de un oído, por ejemplo, una persona que pierde la audición del oído izquierdo por un golpe o algún accidente, y la bilateral es la que pierde en ambos oídos. Bueno, ahora vamos a hacer más énfasis en las causas y orígenes de por qué las personas pueden quedar con sordera. Como ya habían mencionado, existen dos, las adquiridas y las congénitas. Las adquiridas pueden ser por algún accidente,
o golpe que tiene la persona. Y las congénitas puede ser con las que las personas nacen, muchas veces de ellas por factores genéticos o complicaciones durante el embarazo o parto. Bueno, un ejemplo podría ser las infecciones como la rubiola o citomegalovirus. Durante el embarazo, el consumo de ciertos medicamentos o la falta de oxígeno al nacer pueden provocar sordera. Y bueno, en cambio, las causas adquiridas se desarrollan después del nacimiento. Entre ellas están las infecciones de oído, por envejecimiento, exposición a ruidos muy fuertes, uso prolongado de medicamentos ototóxicos y esas serían como las principales. Bueno, eso hablando de las causas, pero hay cierto tipo de sordera que no se va a saber cuál es su causa, siempre eso va a ser desconocido y eso va a ser muy frustrante para los pacientes como para los médicos, el no poder encontrarlo y el no poder tratarlo correctamente. Y bueno, pues por eso es mejor saber cómo prevenir, tener una buena salud auditiva y evitar lo más que podamos los ruidos fuertes, y lo cual será clave para reducir el riesgo de tener una pérdida auditiva. Bueno, ahora les vamos a hablar del diagnóstico. Este se mide principalmente mediante pruebas audiométricas. Estas miden la capacidad del oído para percibir sonidos a diferentes frecuencias. ¿Conocen algunas pruebas audiométricas? No. Ni idea. Una, que es la clásica, la que más se usa, es la audiometría tonal liminar. En esta te ponen unos audífonos y te ponen a escuchar sonidos en diferentes frecuencias para ver qué tal el oído puede percibirlos. La otra puede ser la audiometría verbal. En esta te ponen a escuchar frases o verbos para ver si puedes repetirlos. Ok, en los recién nacidos se usan pruebas llamadas autoemisiones acústicas y potenciales evocados auditivos. ¿Tú ya habías escuchado sobre eso? No, amigo. No, yo tampoco, pero se utilizan para detectar de forma temprana si existe algún problema auditivo. Las autoemisiones acústicas son sonidos muy débiles que produce el oído interno de manera natural como respuesta a algún estímulo auditivo. Pero pues les voy a platicar para qué sirven las autoemisiones acústicas, ¿verdad? Se usan principalmente para evaluar la audición, sobre todo en recién nacidos y en bebés, porque no se pueden responder pruebas auditivas tradicionales. Dice también la detección temprana de pérdida auditiva, monitoreo de daño coclear en personas expuestas a ruidos o medicamentos ototóxicos. Igual existen otros tipos de autoemisiones acústicas. ¿Ustedes no conocen algunos tipos de autoemisiones? No, amigo. ¿No? ¿Nunca han escuchado? Pues existen varias, pero las principales son las espontáneas, que se producen sin ningún estímulo externo. No todas las personas las tienen. También las evocadas o provocadas se generan cuando presenta un sonido. Dice, por clics responden a sonidos cortos y amplios. Por tonos puros usan dos tonos específicos y se mide la distorsión que produce la cóclea. Algunos ejemplos prácticos podría ser el tamiz auditivo neonatal. En los hospitales se coloca un pequeño auricular en el oído del bebé y se detectan autoemisiones, que significa si la cóclea funciona bien o está mal. La otra sería la revisión auditiva en músicos o trabajadores expuestos al ruido, que se usan autoemisiones acústicas para verificar que las células ciliadas externas no estén dañadas por mucha exposición a ruidos muy fuertes. Bueno, como lo hemos mencionado anteriormente, cuando una persona detecta las causas de la sordera, pues tiene que acudir al médico, pues ya que siempre se van a generar mejores oportunidades de intervención y de desarrollo del lenguaje, sobre todo en la infancia. Y bueno, justo con esto, de la mano de la infancia y de los recién nacidos, hay los programas de tamiz auditivo, y esos son muy importantes, y por ejemplo se realizan en hospitales públicos y privados con el objetivo de detectar de manera temprana posibles pérdidas auditivas congénitas en los bebés y recién nacidos, como mencionamos. Y bueno, ese tamiz consiste en una prueba muy rápida, indolora y no invasiva, que se aplica generalmente en los primeros de 3 a 5 días de vida de los bebés. Y bueno, detectar una alteración auditiva en esta etapa de la vida del bebé es fundamental porque permite iniciar un tratamiento y terapias de estimulación temprana antes de los 6 meses de edad.
lo que mejora significativamente el desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje del niño. Bueno, nosotros ahora vamos a comentarles sobre el pronóstico de la sordera. Este va a depender desde el tipo, el grado y el momento en el cual este se detecte. Cuando la pérdida auditiva se identifica a tiempo, sobre todo en bebés o niños, la persona se puede adaptar mejor mediante terapias de lenguaje, rehabilitación auditiva, aparatos auditivos o implantes cocleares. Las terapias de lenguaje ayudan a desarrollar la comunicación enseñando a pronunciar correctamente, a leer los labios o el lenguaje de señas. La rehabilitación auditiva va a entrenar al oído y al cerebro, especialmente después de utilizar estos aparatos que ya les mencioné. Y los aparatos auditivos son pequeños dispositivos que van a amplificar los sonidos y se usan cuando todavía hay algo de audición. Y cuando ya se pierde completamente la audición, se usan los implantes cocleares, que son dispositivos electrónicos que se van a poner o se les van a colocar a las personas mediante una cirugía. Aunque este implante no devuelve la audición natural, sí ayuda a que la persona se pueda comunicar mejor con los demás. Bueno, ¿y ustedes saben qué pasa si no se trata a tiempo la sordera? Si no se trata a tiempo la sordera, no se puede dar el acompañamiento adecuado y puede afectar el desarrollo del lenguaje, el rendimiento escolar o la integración social. En el caso de los niños puede afectar el desarrollo del lenguaje, la pronunciación y la comprensión, y causa retrasos también en el aprendizaje y puede también causar problemas para socializar. En el caso de los adultos puede causar aislamiento y frustración, y pues también hay estudios que relacionan con un mayor riesgo de deterioro cognitivo o demencia, porque el cerebro deja de recibir estimulación auditiva y pues obviamente aumenta el riesgo de accidentes, ya que pueden ser atropellados porque no pueden escuchar los coches o porque igual no escuchan las alarmas. Bueno, aquí entra un punto súper importante, que es el acompañamiento integral, con terapias de lenguaje, educación inclusiva y una educación emocional. La mayoría de las personas con sordera pues pueden desarrollarse plenamente. Pues bueno, como muchos sabemos, las barreras más difíciles muchas veces no son las auditivas, sino las sociales. La falta de intérprete, de accesibilidad o de empatía puede provocar muchas deficiencias para estas personas. Y bueno, el promover la inclusión y la accesibilidad y el respeto son claves para tener un pronóstico positivo. Bueno, como siguiente punto hablaremos acerca de los tratamientos. Existen diferentes dependiendo del tipo de sordera. En la sordera conductiva a veces basta con una cirugía o medicamentos para corregir la causa. En casos más graves se utilizan audífonos, implantes cocleares o implantes de conducción ósea. Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos que sustituyen la función del oído interno cuando las células ciliadas de la cóclea están dañadas. Los implantes cocleares convierten el sonido en impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo. Los implantes óseos, también llamados implantes osteointegrados o de conducción ósea, son dispositivos auditivos que transmiten el sonido a través del hueso del cráneo directamente hacia el oído interno sin pasar por el canal auditivo ni el oído medio. Bueno, como bien dicen, los implantes cocleares son dispositivos electrónicos que nos ayudan a estimular directamente el nervio auditivo, y esos permiten que los sonidos, percibir sonidos, aunque las mismas personas pues no puedan, ¿no? Ese pues es una ayuda, digamos. Y bueno, este tipo de tecnología está diseñada para personas con pérdida auditiva profunda o severa que no obtienen beneficio suficiente con el uso de audífonos convencionales. O sea, eso es como un plus aparte de los audífonos convencionales. Y bueno, el implante se compone de una parte externa que capta y procesa sonidos del ambiente, y una parte interna que se coloca quirúrgicamente con el oído interno y transmite señales eléctricas al nervio auditivo. Y bueno, gracias a este sistema, el cerebro puede interpretar las señales como sonidos, facilitando la comunicación, el desarrollo del lenguaje y la integración social de las personas con sordera. Bueno, y justamente retomando el punto que tocó Yare al final sobre la inclusión social, no se ha tocado en todo este tiempo, pero la inclusión educativa en las escuelas no están adaptadas
a las necesidades de los estudiantes sordos o con alguna discapacidad más. Solo han llegado a proporcionar intérpretes de lengua de señas o materiales ciertamente accesibles, pero no es un entorno completamente inclusivo donde puedan participar activamente en cualquier actividad. Además, es fundamental que pues, las escuelas lleguen a promover una educación bilingüe donde no solo aprendan el lenguaje de señas como el español escrito, sino tienen que tener más materiales, tienen que tener los maestros esa cierta capacitación y todo, y pues el personal docente justamente tienen que tener estrategias didácticas y visuales para estos participantes y el uso de tecnologías de apoyo como subtítulos, dispositivos de amplificación o software educativo adaptado. Esto va a permitir que los maestros no solo enseñen esos contenidos, sino que también comprendan las necesidades sociales y emocionales de estos estudiantes. Bueno, igual algo importante es que los centros educativos también deben trabajar en la eliminación de barreras físicas y de comunicación que pueden llegar a tener las personas con sordera, asegurando que espacios como aulas, laboratorios, bibliotecas y áreas deportivas sean accesibles para todos ellos. Esto puede incluir, por ejemplo, instalar sistemas de alertas visuales, señalaciones claras y recursos tecnológicos que faciliten la interacción. Y bueno, pues finalmente la inclusión educativa no solo beneficia al estudiante sordo, sino que enriquece la comunidad escolar, fomentando valores, respeto, empatía y equidad. Promueve un ambiente donde los estudiantes oyentes aprenden sobre diversidad y cooperación y donde los estudiantes sordos pueden desarrollar sus habilidades al máximo y participar plenamente y sentirse parte integral de la escuela. Bueno, en los últimos años se han desarrollado investigaciones muy prometedoras y una de ellas es la terapia génica, que esta busca reparar las células dañadas del oído interno mediante la modificación del ADN. Y bueno, actualmente pues hay muchas aplicaciones móviles que traducen la lengua de señas en tiempo real y dispositivos que convierten vibraciones o patrones visuales en información sonora. Bueno, también se están creando implantes más avanzados, con mejor calidad de sonido y mayor adaptación al cerebro. En otra línea de estudio también interesante es el uso de células madre para regenerar las células ciliadas del oído interno, que como ya hemos mencionado son las encargadas de captar los sonidos. Bueno, y no podemos olvidar los avances tecnológicos en aplicaciones móviles y dispositivos inteligentes que nos van a ayudar a la comunicación mediante transcripción en tiempo real o traducción automática a lengua de señas. Bueno, el futuro de todo esto parece prometedor, ya que se combina la biología con la tecnología para mejorar la calidad de la vida de las personas con sordera. Y bueno, ya por último, para cerrar este capítulo, nos gustaría decirles algunas reflexiones finales. Y bueno, de mi parte pienso que la sordera no es solo una falta de sonido, sino una forma diferente de percibir y ver el mundo. A menudo la sociedad ve esta como una limitación, cuando en realidad solo es una manera diversa de vivir. Las personas sordas desarrollan otras maneras de comunicarse, sentir la música en vibraciones, leer en emociones los gestos, de construir comunidad a través de lenguajes de señas. Y bueno, reflexionar sobre la sordera es reconocer que la comunicación va más allá del oído. Está la mirada, en las manos y en la empatía. Escuchar con los oídos no siempre es lo mismo que entender con el corazón. Y la empatía es clave para construir una sociedad más inclusiva. Bueno, para complementar un poquito la reflexión, hoy aprendimos que la sordera es un fenómeno complejo. Esta no solo involucra aspectos médicos, sino también sociales, educativos y culturales. Entenderla requiere reconocer que cada persona sorda tiene experiencias y necesidades distintas y que la comunicación puede darse de muchas formas, ya sea mediante audición, lectura labial, lengua de señas o tecnologías de apoyo. Con la información correcta, la detección temprana y el acompañamiento adecuado, tanto familiar como profesional, las personas sordas pueden desarrollarse plenamente, llegar a alcanzar sus metas educativas, laborales y sociales y participar activamente en la comunidad. Además, fomentar la empatía, el respeto y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad permite que se reconozca el valor de la diversidad auditiva y se rompan barreras que limitan la participación de estas personas. Así es, yo creo que también debemos de concientizar y promover el respeto, la accesibilidad y la educación inclusiva como parte de los derechos humanos.
La sordera no debe verse solo como una limitación, sino como una forma distinta de percibir el mundo. Las personas sordas tienen las mismas capacidades, talentos y potencial que cualquier otra persona, pero para que puedan desarrollarlos plenamente, la sociedad debe ofrecer entornos accesibles, comunicación efectiva y oportunidades equitativas. La concientización es esencial. Reconocer la lengua de señas como un medio legítimo de comunicación, eliminar prejuicios y fomentar una convivencia basada en la empatía. Asimismo, garantizar el acceso a la educación, la información y la atención médica en condiciones de igualdad en una responsabilidad colectiva. La verdadera inclusión corre cuando dejamos de ver la sordera como un obstáculo y comenzamos a valorarla como una parte de la diversidad humana. Solo así construiremos una sociedad más justa, donde cada persona, sin importar su condición auditiva, pueda participar plenamente y sentirse comprendida. Bueno, la sordera no solo representa un límite, sino una falta distinta de conexión con el entorno. Las personas sordas nos muestran que el lenguaje no solo se construye con palabras, sino también con gestos, miradas y emociones. Y bueno, si lo pensamos bien, en general el verdadero ruido de nuestra sociedad no está en la falta de sonidos, sino en la falta de empatía. Por eso nuestro reto es claro: aprender a construir un mundo donde nadie quede fuera de la conversación y donde el silencio también tenga voz. Y bueno, esperemos que les haya gustado mucho nuestro podcast, que hayan aprendido algo y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí y cuídense mucho.